hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, escúchame bien, hermanos, contra las acechanzas del diablo. A veces tendemos a pensar que estos temas son pentecosteses. Hermanos, estos temas son bíblicos y más te vale que creas que esto es una realidad, porque si no, hermanos, nunca vas a luchar, nunca le vas a tomar importancia a ponerte toda la armadura de Dios. Y la Biblia nos hace un énfasis en tomar toda la armadura de Dios, porque la parte que yo no tome, y no predicaré la armadura en este día, pero hermanos, por eso me habla de un casco, mis pensamientos, el yelmo de la salvación, la coraza, y nos dice la Biblia, porque, fíjate lo que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, sabiendo quién es el enemigo, quién quiere acechar al Hijo de Dios, quién quiere desmotivar nuestra vida cristiana, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué, pastor? Para que podáis resistir, hermano, en el día malo. Y habiendo acabado todo, por la gracia de Dios, estemos firmes. Y nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, fíjate, hermano, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En una ocasión enseñaba este pasaje y hice un ejemplo como los dardos de la feria, que a veces te dan 3 dardos, ¿verdad? Y siempre hay uno bien chato que aunque le pegues al globo se rebota. Hermano, Satanás no tiene ni un solo dardo chato. Todos están tan puntiagudos, hermanos, y la meta es destruirte. Nuestro testimonio, nuestra fe, nuestras convicciones, y si tú y yo no tenemos toda la armadura de Dios, no solo cubrir la parte que me gusta, hermanos, donde seamos más fuertes o vulnerables, de igual manera querrá entrar ese dardo. Y dice la Biblia, necesitas el escudo de la fe. Hermanos, sabemos en estos 3 pasajes que te he mostrado que seremos tentados. Podemos esperar ser bombardeados con muchas tentaciones. ¿Y en qué áreas de nuestra vida, pastor? En absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Satanás querrá atacar nuestra vida, querrá atacar nuestra fe, querrá atacar nuestra confianza en Dios, querrá atacar nuestra devoción a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestro testimonio y nuestra fidelidad a Dios, y que Dios nos guarde, hermanos, en el día de la tentación. ¿Sabes que aún el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo? Hermanos, si Satanás pidió a Pedro, ¿por qué no te puede pedir a ti? O a mí, o a cualquier hijo de Dios. Hermanos, pidió a Jesús en Mateo 4, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, Cristo dijo, pero no te preocupes, pues yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Debemos de recordar que incluso en estos momentos difíciles, hermanos, Jesucristo ora por nosotros para que nuestra fe no mengue. Como punto número 1, hermanos, vimos la distinción de la prueba y la tentación. La prueba viene de Dios para fortalecer y acrecentar mi fe y confianza en Dios. La tentación, por el otro lado, viene del diablo para derrumbarme, para destruirme. Regresamos a Santiago capítulo 1, versículo 13. Nos dice la Biblia, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, punto número 2, la Biblia afirma la tentación. La Biblia usa la palabra cuando. No dice si acaso, no dice tal vez, dice cuando alguno es tentado. Debes saber, hermanos, que la tentación es cierta, es veraz y vendrá a tu vida. Hermanos, Jesús fue tentado por el diablo. Incluso el Hijo de Dios fue tentado, hermanos. ¿Te has puesto a pensar eso?
Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15 nos dice la Biblia: pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué dice, hermanos? Tentado. ¿En qué fue tentado Jesús cuando estaba en su cuerpo judío, 100% Dios y 100% hombre? Dice mi Biblia que fue tentado en todo, hermanos, según nuestra semejanza. Solamente hay una distinción entre el Hijo de Dios y nosotros, que Jesucristo nunca pecó. Cordero perfecto, hermanos. Si Satanás intentó hacer pecar a Jesús, que es perfecto Dios en la carne, hermanos, ¿qué te hace pensar que no va a intentar a ti y a mí hacernos pecar? ¿Crees que no te tentará, hermano? Démonos cuenta que esto es un hecho seguro y que seremos tentados. Lo más probable es que las tentaciones, en vez de que mengüen, crezcan, hermano. Todo ser humano es tentado. El inconverso allá afuera es tentado, el cristiano es tentado, el cristiano involucrado en la obra de Dios es tentado. Hermanos, quítate esta idea de, bueno, si me meto al coro ya no voy a ser tentado. Bueno, si soy capitán de ruta ya no voy a ser tentado. Hermanos, no importa, todo cristiano involucrado en la obra de Dios será tentado. El pastor es tentado. En una ocasión una persona me preguntó: oiga, pastor, ¿y usted batalla con el pecado? Y le dije: no, para nada. ¿Cómo crees? Yo soy la cuarta persona de la Trinidad. Me dijo: me está bromeando, ¿verdad? Y le dije: obviamente, todo ser humano es tentado. Y me atrevo a asegurar, hermano, que entre más quieras tú servirle, más acercarte, más tentado serás. Ora por las personas que Dios ha puesto en la iglesia, hermanos. Yo esta semana tomé un poquito más de tiempo para orar por las personas de la iglesia. Hermanos, la iglesia necesita tus oraciones. Persona que está a cargo de la música, hermanos, ora por esa persona. La persona que dirige los himnos, ora por ellos, hermanos. La persona a cargo del ministerio de los niños, ora por ellos, hermanos. La persona que está ahorita proyectando el servicio, hermanos, ora también por nuestro hermano Dani. Hermanos, incluso el audio, ¿se imaginan si ahorita el audio no hubiera servido? No se estaría llevando a cabo este servicio. Y hermano, te pregunto, ¿oras por las personas que sirven en el ministerio de tu iglesia, hermano? ¿Oras por las personas que están en el audio? Ahorita nuestra hermana Andrea, hermano, ¿los llevas en oración? Hermano, quiero preguntarte, ¿oraste esta semana por tu pastor? Padre, guárdalo. Padre, te pido que nuestro pastor ame la santidad, que nuestro pastor abrace las cosas de Dios, que sus convicciones, Padre, nunca mengüen, sino que se pare firme incluso en medio de la crítica y un mundo hostil. Hermano, llévame en tus oraciones. Todos seremos tentados. Cuando no, guarda esto en tu corazón, hermano, cuando nos hacemos amigos de Dios, nos convertimos en enemigos de Satanás, hermano. Te lo voy a repetir. Cuando nos convertimos en amigos de Dios, nos convertimos en enemigos de Satanás. Por un lado, Dios nos abre las ventanas de los cielos de su misericordia y su inmensa gracia. Mientras tanto, Satanás abre las puertas del mismo infierno para desmotivarnos, para debilitarnos y así lograr derribarnos. Tú y yo chocaremos con Satanás de vez en cuando, hermanos. Ojo, aunque es muy probable que la fuerza de la tentación pueda crecer, gloria a Dios que también Dios va a acrecentar las fuerzas para resistir la tentación, ya que juntamente con la tentación, dice mi Biblia, que nos dará la salida. Debemos tener cuidado, hermanos, y no llegar al punto en la vida cristiana al decir, yo tentado, yo caer. Creo que es el lugar más peligroso donde cualquier hijo de Dios pueda vivir. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, y espero tengamos presente este versículo en la semana, hermanos.
Primera de Corintios 10, 12, nunca llegues a pensar que tú no puedes ser, vamos, una persona frágil o que pueda caer ante alguna tentación. Dice la Biblia, así que el que piensa estar firme. ¿Sabes cuál es la persona que está en más peligro de caer, hermano? La persona que dice yo, no, hombre, ¿cómo crees? Sin embargo, la Biblia dice, el que piensa, porque solo puedes pensarlo y por muy poco tiempo, hermanos. Hermanos, nunca pensemos que estamos libres de pecar. No, hermanos, refugiémonos en Dios, imploremos su gracia para que sea Él el que nos sostenga sin caída, como lo dice un pasaje. Así que el que piense estar firme, dice mi Biblia, mire que no caiga. Nunca digas, oh, mi matrimonio, oh, mi familia, oh, mi trabajo, oh, mi fe, nunca va a menguar. No, hermanos, mejor di, Señor, sé tú quien me sostenga. Incluso, hermanos, Pedro dijo, no, aunque todos estos te nieguen, mira, Señor, yo no. El deseo no fue malo, pero la actitud fue mala, hay soberbia detrás de. Uno tiene que saber que es tan vulnerable, hermanos. Sin embargo, cuando te arropas en Dios, hermano, estás tan protegido delante de Dios. Pero debes de reconocer esta realidad. Pablo mismo temía, habiendo sido un heraldo, venir a ser eliminado. Si Pablo lo temía, hermanos, tú y yo deberíamos temerlo también. Mira esta frase, el hombre orgulloso tienta a Satanás para que lo tiente más. El hombre orgulloso tiende a Satanás para que lo tiende más. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 12. El hombre desde el principio ha intentado inculpar a otras personas en su ceder al pecado. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 3, 12? Y respondió, y el hombre respondió, fíjate, hermano, esto es a Dios. La mujer que me diste. ¿Sabes a quién inculpó Adán? Siempre se predica que inculpó a Eva. Lee bien el texto. La mujer que me diste. ¿Sabes a quién estaba inculpando a Adán, hermanos? A Dios. Cuando mi Biblia dice que es imposible que la tentación venga de Dios. Adán inculpó a Dios y a Eva por su propio pecado, y Santiago es muy claro. Regresamos a Santiago capítulo 1, versículo 13. Aquí nos vamos a quedar un ratito, Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Qué errado estaba Adán. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Jamás nos va a tentar. Siempre será Satanás. Ahora veamos la responsabilidad del pecador. Cuando una persona peca, ¿de quién es la culpa, pastor? ¿Culpa del Señor? Por supuesto que no. Tendemos a decir, pues fue culpa del tentador. Tampoco. Santiago es un libro, hermanos, que aborda el problema exactamente donde está. Va a la raíz del problema. Versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado. La tentación proviene de Satanás, sí, pero luego la aterriza y dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia, hermanos, es un deseo carnal. Nuestros propios deseos pecaminosos nos seducen hacia el pecado. Y dice la Biblia, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Aunque Satanás nos tienta, es uno quien decide ceder. Santiago le pone la responsabilidad directamente donde debe estar. Pensemos desde el huerto. Satanás le dice, mira la manzana. O mira el fruto, hermano, no sabemos que era manzana, ¿verdad? Yo creo que era un mango con chile. Pero aún no lo he visto, pero era un fruto. Y pone la tentación, hermanos, pero fue su decisión pecar. Aunque Satanás pueda tentarte a ti y a mí,
Será nuestra decisión, hermanos, ceder ante el pecado. El pecado en este pasaje nos dice que nos seduce. Aunque hace alusión a un pecado sexual, lo usa como ejemplo de cómo uno puede ser atraído y seducido hacia cualquier pecado. Si la Biblia nos dice que uno es atraído y seducido, nos da un ejemplo como si una mujer te mirara de lejos, te cierra el ojo y te va haciendo más apelable y te seduce. ¿Sabes cómo es el pecado, hermano? El pecado te sonríe de lejos, te dice, ven, no es tan malo. Sí, yo sé que la Biblia dice, pero vamos, tú sí puedes. Y te lo trata de pintar de una manera distinta. El pecado seduce. Vamos a entenderlo de esta manera. Es como cuando alguien va a pescar. Cuando tú pescas, tú pones una carnada. Y la carnada, el fin es atraer, seducir al pescado. Pero una vez que toma la carnada, hermano, es presa del anzuelo. Y la enseñanza de esta mañana, hermanos, es que sepas que Satanás tiene delante de nosotros algo apelable, pero detrás de eso apelable está un anzuelo, hermanos. Y Satanás está atrás con el carrete listo para destruir nuestras vidas, hermano. Satanás tienta nuestra concupiscencia. El pescador estudia el pescado y cambia la carnada según sea el pescado. Cuando veas la tentación, hermano, escúchame bien, pensemos en el anzuelo. Te lo voy a repetir. En esta semana, cuando veas la tentación, no pienses en la tentación, piensa en el anzuelo y quién está detrás de ese anzuelo. Recuerda que detrás de toda tentación existe un anzuelo muy filoso con Satanás en el carrete. Siempre recuerde el anzuelo y nunca pesques la carnada, hermano. Yo sé que todo cristiano batalla en áreas distintas, pero la meta del anzuelo es el mismo. Aunque la carnada puede ser distinta de una u otra persona, la meta es la misma. Puede ser otra mujer, puede ser dinero de una manera deshonesta, pueden ser, hermanos, tantas cosas, vicios. Nunca te dejes ir por la carnada. Recuerda que el anzuelo quiere atacarte, hermanos. Satanás siempre tiene un anzuelo. Él cambia la carnada y lo hizo con Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo es que actuó Satanás para tentar al Hijo de Dios? Lucas capítulo 4, versículo 1 dice la Biblia. Jesús, fíjate cómo estaba, lleno del Espíritu Santo. Volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era, ¿qué dice la Biblia? Tentado por el diablo. ¿Quién fue tentado por el diablo? Jesús, hermanos. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dice, si eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vemos que la primera vez que se le acerca Satanás a Jesucristo, le puso un pan al anzuelo. Ah, tienes hambre, mira, entonces por aquí entro. Le puso una carnada. Después que Jesucristo refuta la tentación con una promesa de la palabra de Dios, cambia la carnada. Después nos dice la Biblia, y le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria. Después le ofreció fama, le ofrece gloria y vemos que cambió la carnada. Le puso orgullo, le puso gloria.
Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? Se apartó de él por un tiempo. Satanás va a venir a ti y a mí con una tentación. Dios nos dé la gracia para librarla y vendrá con una distinta. Dios nos dé la gracia para librarla y vendrá con otra distinta. Tal vez tú dices: Satanás me atacó de esta manera, ya la libré y me voy a proteger en esta área. No, hermanos, ahora nos va a atacar de este lado y de este lado. Y que Dios nos dé la gracia para siempre resistir. Y dice: y le dejó por un tiempo. Otro pasaje paralelo dice: por poco tiempo. Sabemos que la tentación, aunque hay lapsos que no va a haber tantas, siempre van a regresar a la vida de todo hijo de Dios, hermanos. Jesús no mordió el anzuelo por seguir la manera como lo estoy predicando, pero todo pecado, hermano, escúchame bien, todo pecado tiene anzuelo. Ojo, no es pecado ser tentado. Todos seremos tentados. El pecado es ceder a la tentación. No podemos detener la tentación, hermano. La tentación tiene que venir. Pero sí, cómo vamos a responder cuando tú y yo seamos tentados. ¿Cuál es la consecuencia de la tentación, hermanos? Hay dos. Hay una recompensa al vencerla y hay otro al ceder, hermanos, castigo. Primero vamos a ver cuando el cristiano cede, cuando el cristiano le da rienda suelta a su carne. Vayamos a Santiago 1:14. Y el pecado da a luz, hermanos. Santiago 1:14 dice la Biblia: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Satanás va a tratar de pintarte el pecado de una manera, no hace tanto daño. Y hermanos, dice la Biblia, pues no vemos sus maquinaciones. Desde Génesis 3 le dijo a Eva: mira el fruto. Y muchos creen que fue el fruto, pero no fue el fruto, hermanos. Le dijo: vas a ser como Dios. Vas a discernir tú entre el bien y el mal. Ya no vas a necesitar a Dios. Mira, tú solo vas a ver lo que está bien y lo que está mal. Y entró por ese lado, hermanos. Y se dio. Dice la Biblia en Hebreos 11:25: escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, fíjate, hermanos, temporales del pecado. Satanás te va a mostrar el deleite del pecado y te lo va a mostrar de una manera apelable a ti. Y aunque puede haber un deleite, el deleite es muy temporal, hermanos, y las consecuencias serán amargas y muy largas, hermano. Hay personas que están dispuestos por un ratito de placer, hermanos, a perder tantas cosas tan valiosas, que siempre date cuenta que detrás de la tentación, hermanos, hay un anzuelo tan filoso que nos quiere destruir. Deleites temporales del pecado. Satanás solamente quiere mostrarte la parte deleitosa. Es como hoy en día, hermanos, tú ves un anuncio en la tele y te ponen la cerveza y te ponen el mar y las personas ahí con la pelota de playa, hermanos, y te lo pinta muy padre. Pero ¿por qué no muestran los golpes que produce el alcohol? ¿Por qué no produce el malgasto de dinero que ni siquiera pueden alimentar a su propia familia? ¿Por qué no muestran el desempleo de ese hombre llegando crudo al trabajo? ¿Por qué no muestran los divorcios, los golpes y todo lo que provoca el alcohol? Porque Satanás, hermano, te lo pinta bonito. Pero si lo muerdes, hay un anzuelo, hermanos, que te atrapa de una manera terrible. Vayamos a lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 23, versículo 31. Usando este ejemplo de los vicios, dice la Escritura: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Y cómo nos muestra la Biblia esta imagen, que alguien tome una copa y le dé vuelta y
Y tal vez te lo pintan de una manera apelable. Pero ahí no se acaba el texto. Dice la Biblia, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Satanás te pinta el vino y dice, mira, es apelable. Sin embargo, esa es la carnada. Pero el anzuelo es que va a poner veneno en ti. Vas a mirar las cosas de una manera distorsionada. Hablarás perversidades, te vas a marear, vas a pelear y vas a tener cruda. Otro ejemplo, vayamos a Proverbios capítulo 5, versículo 3. Proverbios 5, 3 nos dice la Biblia, porque los labios de la mujer extraña, ¿qué destilan? Destilan miel. Nunca se te va a acercar de una manera, oye, ¿quieres perder a tu familia? ¿Verdad que no? Destila miel. Oye, qué bien te ves. Oye, destila miel. Carnada. Dice la Biblia, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin, fíjate, es amargo como el ajenjo. La Biblia no solamente te muestra una parte, te muestra la cara completa. Y dice, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al mismo infierno, al Seol. Si decidimos la carnada sin ver el anzuelo, las consecuencias serán graves, hermano. Dios permita y nos dé cristianos que disciernan, hermanos, que sepan que detrás de toda apelación de nuestra carne, que detrás de toda carnada existe un anzuelo muy filoso, que más nos vale, hermanos, si Dios nos guarde, que cedamos a las tentaciones en esta semana. Mejor escojamos la carretera de agradar a Dios, como lo hizo Ezequías, hermano. Aunque Dios le dijo, ya te vas a morir. Él oró y le dijo, Señor, por favor, yo te he agradado a ti, Señor. Y Dios le dio 15 años más, hermanos. Mejor prefiere buscar estar bien con Dios. ¿Sabes qué es lo mejor que puede haber antes de dormir, hermanos? Una conciencia limpia delante de Dios. Y que tú hayas dicho, aunque soy un pecador, he tratado de guardarme lo mejor que pude para ti, Señor. Y con este amor imperfecto, tú sabes que te amo, guárdame. Busca su reino primeramente. No le des rienda a tu carne, hermanos. Debemos crucificar nuestra carne y no ceder. ¿Qué habrá para ese cristiano que no ceda, que no se deje caer en la carnada? Vayamos a Santiago 1:12, hermanos, y este pasaje es glorioso. Santiago 1:12 nos dice la Biblia, bienaventurado, doblemente bendecido varón que goza del cielo, bienaventurado el varón que soporta. ¿Que soporta qué, pastor? La tentación. Nadie puede detener la tentación, pero sí puede soportar la tentación. Y nos dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué va a recibir, hermanos? La corona de vida. ¿Te parece poco el galardón, hermanos? ¿Te parece poco que un día Dios mismo te pueda coronar? Y dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es la clave? La palabra clave aquí es soportar. Ahora, no es que tú tengas las fuerzas, sino que aprendas a confiar en las fuerzas de Dios, que aprendas a honrar a Dios, que aprendamos a agradar a Dios, que saber, hermanos, que ese camino, uno debe tomar el camino, hermanos, de agradar a Dios. Al depender de Dios existe una gran recompensa, la corona de vida. Dirás, pastor, estoy pasando por días difíciles. ¿No te es aliento en esta mañana
que si tú y yo somos fieles, hermanos, y confiamos más en Dios, no cedemos a la tentación y vivimos por convicciones, que un día, hermanos, Dios nos pueda decir, bien, bien hecho, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y en ese momento, que te den la corona, hermanos, hasta pareciera casi una herejía, pero es una promesa de la Biblia, hermanos. No solamente hay una corona, hay 5, pero esta es una de ellas por soportar la tentación, hermanos. Entonces, ¿qué hacer? Ya que estamos aquí en Santiago, vamos a terminar aquí en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7 es un pasaje muy importante, hermanos. La Escritura dice, someteos pues a Dios. Lo más importante para un hijo de Dios, hermano, es que se aprenda a sujetar a Dios. ¿Qué es lo que Dios dijo en esta área? Debo hacerlo. Lo más seguro que tenemos en esta vida, hermanos, es su palabra, pero su palabra aplicada en nuestra vida, no solo acomodada ahí en una vitrina. Y yo debo someterme a lo que Dios me dice y someterme a Dios mismo. Someteos pues a Dios, y en mi sometimiento a Dios y al decir, aunque no quiera leer mi Biblia, me voy a someter y voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a hacer lo que es recto a los ojos de Dios, me someto a Dios. Dios me va a dar la fuerza, hermano, en el día del anzuelo. Someteos pues a Dios. Mira lo que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lamentablemente esta no es una promesa al decir, resiste hoy, hermano, se va a acabar la tentación toda tu vida. No, todo lo contrario, va a venir de otra manera distinta. Pero sigue sometiéndote a Dios y resiste. Y va a venir de una manera distinta. Sométete a Dios y resiste. Nuestra más grande meta como cristianos y la solución es someternos, sujetarnos a Dios, hermano, a lo que Él le agrada. Y uno debe someterse a Dios cada día. Conclusión del mensaje, hermanos. La prueba viene de parte de Dios para fortalecer nuestras vidas. La tentación viene de parte de Satanás para destruirnos. Ya no puede destruir nuestra alma, hermano, nuestra alma ya es salva, pero sí puede destruir nuestro cuerpo, sí puede destruir nuestro testimonio, sí puede destruir nuestra familia, sí puede destruir muchas cosas, hermano. Debe ser nuestra más grande meta someternos a Dios, resistir al diablo y que huya de nosotros. Date cuenta de que la tentación vendrá cada día de nuestra vida. Y aunque la tentación no es pecado, el pecado es ceder a las tentaciones. Tomemos toda la armadura de Dios, hermanos, para que sea Dios quien nos guarde en el día difícil. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro hogar.